Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Lucinara Chesta, soy gerente de Mercadeo Latinoamérica de la División de Eliminación de Plagas de Ecolab. Por favor, tengan en cuenta que como participantes, ustedes forman parte de un público. Sin embargo, debido a los derechos de privacidad, optamos por no mostrar el número lista de participantes para todos en la conferencia de hoy. Como recordatorio, la conferencia se está grabando. Tendremos al final una sesión de preguntas y respuestas en la conclusión de la presentación. Usted puede hacer una pregunta en línea en la presentación de hoy, simplemente escribiendo su pregunta en el panel Questions and Answers, situado en el lado derecho de la pantalla. Solo tienes que escribir tu pregunta en el campo texto y hacer clic en enviar. Mantén el enviar para todos los panelistas. Si tú tienes dificultades técnicas durante la sesión, también se puede preguntar por ahí. Con eso le invitamos a sentarse, relajarse y disfrutar de la presentación de hoy. Los introdujo a nuestro orador de hoy, Benjamín Hernández, que es gerente de soporte técnico y capacitación. Y Benjamín, ahora usted tiene la palabra, ¿sí? Gracias, Lucy. Muy buenos días a todos. Es un gusto y un placer el que nos puedan acompañar el día de hoy en esta charla. Es una charla tal vez corta, pero muy importante y muy valiosa para todos, ya que nos va a permitir conocer aspectos importantes que debemos saber sobre el tema de mosquito y por qué ha tomado tanto ruido las enfermedades que estas transmiten. Entonces, como comentó Lucy, por favor siéntanse con la confianza de manifestar cualquier pregunta o duda que tengan al respecto. Al final de la sesión tendremos más o menos unos 10-15 minutos para responder sus preguntas y que ustedes puedan llevarse un poquito más de información con respecto al mosquito. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar nuestra sesión a fin de ir conociendo a este enemigo que la verdad ya tiene muchos años. El objetivo del día de hoy es precisamente hablar de los mosquitos y también del virus Zika. Más adelante vamos a entender por qué en específico el virus Zika y no del dengue y otras enfermedades. Que digo, no se resta importancia, pero vamos a tratar de explicar la razón. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar durante esta hora? Básicamente es qué necesitamos saber sobre el mosquito, ¿sí? Su biología, entender la biología del mosquito, que también es súper importante. Vamos a entender qué es el Zika, ¿sí? Cómo se manifiesta. Vamos a ver algunas medidas que tenemos que seguir para reducir los riesgos de infección, tanto en enfermedad como riesgos de infestación de los mosquitos. Y al finalizar vamos a tener nuestra sección de preguntas. ¿Ok? ¿Qué debemos saber a grandes rasgos sobre los mosquitos y el Zika? Bueno, primeramente, los mosquitos son una especie o un animal, un insecto, que al igual que los dinosaurios, tienen millones de años ya de haber empezado a poblar la Tierra. Sin embargo, además de ser tan antiguos, también son animales que prácticamente han desarrollado ciertas adaptaciones que han permitido el que transmitan enfermedades que son tan dañinas como en el pasado lo ha sido la fiebre amarilla, el paludismo, etcétera. Y hoy en día, si bien es cierto, esas enfermedades han sido controladas por las autoridades sanitarias en diferentes partes del mundo, pues han venido surgiendo otras enfermedades que no se tenían contempladas. Esto hace que, y además el comportamiento del mosquito que normalmente ataca
cuando nosotros estamos pasivos, es decir, cuando estamos dormidos o estamos en reposo, y que, y que en cierta forma son algo silenciosos, eso los hace letales, porque si bien es cierto, a lo mejor la mortandad que se llega a presentar por el contagio de enfermedades por medio de este insecto ha sido muy grave en décadas anteriores, y hoy ya ha sido bastante controlado. Eso no exime el que podamos tener o sigamos teniendo mortandad por la presencia del Zika. No digo, perdón, por cualquier otro tipo de enfermedad, como es el Zika, como es el dengue, y últimamente hemos sabido en México el chikungunya. Esas enfermedades, lamentablemente, son enfermedades que llegan a ocasionar estragos fuertes a quienes la padecen, y en algunos casos han llegado a derivar en la muerte. Por eso estamos interesados no nada más en brindarles información sobre la problemática, sino también como empresa, como líder en el manejo de plagas, podemos nosotros también ayudar en cuidar la salud tanto de sus huéspedes o de sus comensales, como la salud de su propio personal, que vamos a conocer más adelante. Entonces, vamos a conocer un poquito sobre los mosquitos, su importancia o los daños que llegan a crear, y su biología. Como comentaba, los mosquitos desde décadas anteriores, o si no es que hasta siglos, han sido portadores de enfermedades que algunas de estas han sido bastante severas. Hoy en día el virus más sonado es el Zika, pero sabemos, en México se ha manifestado y sigue manifestándose la enfermedad del dengue. El chikungunya comenzó a tener cierta presencia en nuestro país a partir de 2 años hacia acá. Y hay otras enfermedades que también son transmitidas por este tipo de insectos, como son el virus del Nilo, la malaria, la fiebre amarilla y la encefalitis. Estas enfermedades, de acuerdo a los programas de prevención de la Secretaría de Salud en México, son enfermedades que no se han presentado en los últimos años. Prácticamente se ha mantenido un muy buen control sobre estas enfermedades. Sin embargo, no podemos estar 100% seguros de que esto no va a volver a ocurrir en el país, porque finalmente el mosquito no respeta fronteras. Los programas de control de vectores que pueda implementar un país no van a ser nunca suficientes contra la facilidad de traslado que un mosquito puede tener al ser transportado en mercancía, en equipaje, en un avión, en un buque. Eso jamás van a haber herramientas suficientes para contener ese tipo de riesgos. Entonces, todo lo que haga un gobierno en tareas sanitarias para proteger a la población contra mosquitos es simple y sencillamente territorial. Pero todo lo que viene de fuera, eso va a ser muy difícil de que un gobierno solo lo pueda controlar. Entonces, finalmente podemos estar expuestos a este tipo de enfermedades en el futuro, que esperemos no sea así. Por otro lado, el mosquito por sí, sin pensar en la enfermedad, el mosquito es súper molesto y todo el mundo lo hemos sufrido, todo el mundo lo sabemos. Finalmente hemos tenido por ahí este tipo de situaciones en el cual estamos pues tranquilamente dispuestos a tomar el sueño, y de repente el mosquito llega a nuestra habitación y empieza a rondar nuestros oídos en busca de nuestra sangre, y bueno, pues eso empieza a ser molesto. Y si nos vamos ya hacia una zona turística, en un hotel donde tenemos nuestros huéspedes y quieren tomar un rato agradable de relajamiento
en alguna terraza, en un bar que esté al aire libre, y que de repente empiecen a llegar los mosquitos a buscar las piernas, a buscar los brazos, a buscar los cuellos, etcétera, del huésped. Eso también hace molesto a esta plaga. Y eso empieza a afectar la reputación de nuestro establecimiento. Entonces, a nadie nos gusta ser molestados por los mosquitos, y mucho menos si ese alguien es consciente de lo que el mosquito puede contagiar. Entonces, son dos vertientes: una es la molestia común que ocasiona per se el mosquito, y otra es la gente que es consciente de los riesgos que eso conlleva, que ahí sí nos puede poner en alerta, porque esa gente puede llevarnos a una queja mucho más fuerte. Entonces, lo primero que vamos a tener definitivamente van a ser clientes molestos por la presencia del mosquito, pero no nada más eso. Muchas veces nuestro propio personal, nuestro staff, nuestros colaboradores dentro de nuestra empresa, también luego sufren esa molestia. Y los primeritos que comienzan a quejarse cuando tienen, ahora sí que cuando sufren un ataque de mosquitos, son nuestros vigilantes. Muchas veces nuestros hostes en restaurantes, en un club de golf, etcétera, empiezan ellos también a tener ese tipo de molestias. Y tristemente, en ocasiones esa molestia se llega a convertir en una enfermedad, porque ya alguno de nuestros colaboradores sufrió la picadura de un mosquito con un virus ya presente, y resulta que ese colaborador, que es finalmente primordial para nuestro negocio, se tiene que ausentar 3 días, 4 días, porque ya recibió incapacidad por un dengue leve, a lo mejor. Entonces, todo eso va repercutiendo en nuestro negocio, ¿sí? En ciertas ocasiones, dependiendo del tipo de huésped o de cliente, puede tener repercusiones más severas, como solicitar la compensación de una estancia, o la compensación por un consumo, ¿sí? Obviamente eso conlleva a reducir la confianza, porque empieza a haber un malestar mucho más allá de sencillamente la picadura, sino ya son molestias más personales a veces, y eso puede ocasionar que al transferir voz con voz entre cliente y cliente, pues se va corriendo la voz de que, sabes que no vayas a ese lugar porque ahí hay muchos mosquitos, y empieza definitivamente a bajar la afluencia de huéspedes o de comensales. Entonces, son aspectos que tenemos que ir cuidando y que debemos ir previendo dentro de nuestro día a día. Ahora, los mosquitos, ¿por qué son tan molestos? Porque tienen una necesidad de alimentarse de sangre. Ellos obtienen nutrientes muy valiosos para poder seguir procreando, para seguir reproduciendo más mosquitos. Normalmente el mosquito que a nosotros nos afecta, el que nos pica, es el mosquito hembra. Normalmente los mosquitos macho se alimentan más de néctares, que son como las mariposas casi. Ellos buscan néctares dulces para alimentarse. Entonces, quien realmente hace la búsqueda de la sangre son los mosquitos hembra, son los que nos van a estar requiriendo de sangre, los que van a estar picándonos, porque esa sangre es la que necesitan para permitir el desarrollo de los huevos, para que tengan un desarrollo exitoso. ¿Y dónde llevan a cabo ese desarrollo de huevos? En agua. Todo mosquito, así es una regla prácticamente, todo mosquito requiere para su desarrollo de agua. Esta agua normalmente debe ser agua estancada. ¿Por qué clarifico este punto de agua estancada? Porque difícilmente un mosquito va a poder desarrollar sus huevos y sus larvas en ríos que tengan corrientes. Lo van a hacer en sitios donde el agua está quieta. Es ahí donde se va a desarrollar el mosquito. Y realmente no necesitan tampoco superficies tan grandes de agua.
con el agua, con el poquita agua que quede atrapada en una cuchara, con ese tamaño lo decimos todo, el agua que quepa en una cuchara es lo suficientemente apta para desarrollar más mosquitos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir descubriendo un poquito más adelante. ¿Cuáles son los mosquitos que representan una mayor preocupación para nosotros? Existen 3.500 variedades de mosquitos. De esas 3.500, existen prácticamente tres subespecies o especies genéricas que son de molestia, que es el Culex, el Anopheles y el Aedes. El Culex y el Anopheles son mosquitos que normalmente conviven con nosotros, ¿sí? Son mosquitos de color café más o menos o marrón, y sí llegan a transmitir enfermedades como es el chikungunya, y en algunos casos hasta el dengue. Pero el mosquito que realmente afecta más es el Aedes. En la imagen estamos viendo la foto de un Aedes, que es el Aedes aspopictus, que también es conocido como mosquito tigre, y eso se le llama mosquito tigre por la conformación de esas franjas que ustedes pueden ver en la imagen. Su característica es que tienen franjas negras y blancas intercaladas, lo que hace dar la apariencia de un manchado tipo tigre o un rayado como si fuera un tigre, por eso se les da también ese nombre. Y estos mosquitos son los de mayor preocupación porque estos mosquitos son portadores de dengue, son portadores de chikungunya, de zika, de malaria, de muchas enfermedades. Entonces, este es el mosquito que normalmente nos lleva a mayor preocupación. ¿Qué otra situación debemos preocuparnos de este mosquito? Que normalmente atacan durante el día y la noche. Los otros dos mosquitos, como el Culex y el Anopheles, normalmente atacan cuando empieza a anochecer o cuando empieza a amanecer, pero el Aedes no, el Aedes ataca al anochecer, al amanecer y a mediodía. Entonces podemos estar expuestos completamente a este mosquito. Y bueno, las picaduras, como cualquier otro mosquito, son dolorosas y persistentes, generando una erupción que conocemos todo el mundo como una roncha, ¿sí? Entonces los mosquitos Aedes, hay dos especies en particular, que es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, pero básicamente los dos se comportan de manera muy similar. Como les comentaba, el mosquito va a requerir forzosamente de agua. El agua la van a poder ellos encontrar en diversos sitios que ahorita vamos a ver, y su ciclo biológico, que significa a partir de que una hembra coloca un huevo en un estanque pequeño de agua, requiere de 8 a 10 días para que ese huevo se transforme en larva, después en pupa y emerja un mosquito adulto. Es decir, en un periodo no máximo de una semana y media, yo ya tengo nuevos mosquitos que reprodujeron los mosquitos de la semana anterior, por así decirlo. Entonces su tasa de reproducción es muy rápida y normalmente la cantidad de huevos que coloca un mosquito puede oscilar entre 100 hasta 200 huevecillos. Es decir, una sola hembra tiene la capacidad de desarrollar 200 mosquitos en una sola puesta. Entonces, imagínense, multipliquen eso por el número de hembras que pueden estar presentes en un sitio, pues eso hace que se convierta en un tema de mayor preocupación. Ahora, ¿dónde se puede reproducir? Yo les daba el ejemplo de que el mosquito necesita el agua suficiente que quepa en una cuchara. Pero obviamente en nuestras instalaciones no vamos a tener cucharas tiradas por todos lados. ¿Qué es lo que encontramos? Cualquier sitio donde se puede estancar el agua, ahí el mosquito va a buscar la oportunidad de desarrollar sus huevos. Y tenemos en la imagen una base de una maceta. Normalmente esa base la utilizamos para retener el agua y conserva el agua para la planta. Entonces, esa agua que nosotros dejamos para la planta es también muy útil para un mosquito.
Otros sitios como instalaciones abandonadas, fuentes o incluso rejillas de alcantarilla, de agua pluvial, por ejemplo. Ahí, si se queda estancada agua, ahí va a ser buen motivo para que los mosquitos encuentren sitio de reproducción. Punto muy importante también que debemos saber es que los mosquitos no son grandes voladores en el sentido de extensión, es decir, no recorren tantas distancias. Los mosquitos necesitan estar forzosamente muy cerca de la fuente de agua para que el esfuerzo que ellos realicen de alimentarse y regresar al sitio de reproducción sea óptimo. Entonces, no pueden volar grandes distancias. A lo mejor podrán volar distancias de 6-8 kilómetros, y eso muchas veces es gracias a la ayuda de corrientes de aire. Por eso en sitios de costa donde tenemos temporadas de huracanes, muchas veces después de un temporal de huracán, a la semana de haberse presentado el ciclón o la tormenta tropical o el huracán, después de una semana comenzamos a tener brotes enormes de mosquito. ¿Por qué? Porque el mosquito, los huevos fueron acarreados. Entonces es así como se puede trasladar muchas veces el mosquito y presentar un problema bastante fuerte para la población. ¿Qué más necesita un mosquito para su desarrollo? Necesita agua, pero también necesita sitios frescos. A pesar de que los mosquitos se desarrollan en tierras tropicales, son sitios tropicales donde el calor oscila normalmente entre los 30 a 35 grados centígrados en promedio, el mosquito no puede subsistir con exposición directa al sol, se deshidrata muy rápido. Entonces el mosquito siempre va a buscar refugios que estén a la sombra, refugios como los que podemos ver que son muchas veces tejados que tenemos o terrazas que tenemos en nuestras instalaciones, y en la misma jardinería y en la misma hierba que tengamos en los alrededores. Muchas veces tenemos incluso plantas ornamentales como es la bromelia, que es la planta que nosotros podemos ver en la fotografía superior derecha. Esa planta, la bromelia, incluso se comercializa mucho ya hoy en día, y esa planta permite mucho el desarrollo del mosquito. ¿Por qué? Porque el agua queda estancada entre las hojas, y esa poquita agua que quede ahí es suficiente tanto para desarrollar el mosquito como para brindarle refugio. Y bueno, las áreas verdes que tengamos nosotros como ornamentales o jardines dentro de nuestras instalaciones también van a permitir el reposo durante el día de los mosquitos, y cuando comienza a bajar la temperatura o el sol es cuando empiezan a salir a buscar alimento. Ok, estos mapas nos muestran la distribución geográfica general de las dos especies de mosquito aedes. Siendo prácticos, realmente se generan en la misma zona geográfica, es decir, toda la franja tropical de nuestro planeta es la que presenta el desarrollo de este tipo de mosquito. Y bueno, siendo más concretos en nuestro país, pues vemos que ambas costas, tanto de las costas del Océano Pacífico como las costas del Atlántico y del Caribe, están expuestas al desarrollo de ambos mosquitos. Ahora lo que vemos en este otro mapa del mundo es la distribución del virus Zika. Como podemos ver, el virus se ha diseminado prácticamente en África, todo el cono sur, el Centroamérica, Caribe y México. Y ha tocado algunas partes de Estados Unidos, en particular Texas y la Florida. Pero si vemos de manera práctica, la mayor extensión de presencia del Zika está en Latinoamérica. O sea, en términos fríos, el Zika se ha desarrollado de manera increíble en Latinoamérica, aún más que África. Y a pesar de que el virus Zika se presentó por primera vez en África. Entonces, la lógica nos diría que debería haber mayor presencia de Zika en África,
cosa que no ha ocurrido. La presencia mayor se encuentra en Latinoamérica, lo cual debe hacer que nos preocupe. Y ahorita vamos a ver por qué nos debemos preocupar por el tema del Zika. Entonces vamos a entender por qué el Zika. Les comentaba yo, antes del 2015, antes de que todo esto empezara a tomar un poquito más de relevancia e importancia para nosotros, el Zika ya se había presentado en África, prácticamente en Uganda. Esto fue por primera vez en 1947 en unas pruebas, en unos monitoreos que se hacían a monos en aquella región para ir descubriendo virus que pudieran estar presentes. De ahí la primer brote de Zika en humanos se presentó también en Uganda y en Tanzania en 1952. Ya para 1960 y 1980 se empezaron a presentar más brotes en África y después se empezó a extender a América, a Asia y al Pacífico. Sin embargo, ya cuando realmente empezamos a tener brotes epidémicos notificados y alertados por medio de la Organización Mundial de la Salud, fue a partir del 2007 en la isla de Yap, en Micronesia. Todo esto estaba pasando al otro lado del mundo, ¿sí? Sin embargo, en 2015, todo el mundo recordamos cuando se empezó a hacer la preparación para el Gran Mundial, o Olimpiadas, no recuerdo, en Brasil, fue el Mundial, ¿verdad? El Mundial de Fútbol en Brasil, que se desarrolló en el 2016, toda esa infraestructura, todo lo que conllevaba preparar un país, ocasionó también el que llegaran muchos embarques, tanto por barco como por avión, y en mayo de 2015 se dio la alerta por parte de la Organización Panamericana de la Salud que empezaron a haber infecciones de Zika en Brasil. Y cuando dieron esta alerta es porque ya teníamos registros de miles de casos de personas infectadas por el virus del Zika. Entonces, eso empezó a ocurrir en mayo del 2015 en Brasil. Pero fíjense nada más lo que son las cosas. Nada más de mayo a octubre del mismo 2015 se presentaron los dos primeros brotes de Zika en México. Uno se dio en Monterrey y otro en Chiapas, en Huixtla, Chiapas. O sea, prácticamente no pasó más de medio año para que de un brote epidémico que se dio en Brasil ya empezáramos a tener en nuestro país. Y fue por eso que en febrero de 2016 la Organización Mundial de la Salud dicta la alerta epidemiológica a nivel mundial sobre el cuidado que se debe tener de la transmisión de Zika en las personas. Para noviembre de 2016, lamentablemente en México también se presenta ya el primer caso de microcefalia asociada con el virus de Zika. Se tenían, y ustedes han escuchado en algún momento en boletines informativos, noticiarios, que se manejaba que todavía estaban viendo si estaba asociado o no la microcefalia con el virus de Zika, situación que después de muchos eventos documentados, de muchos pacientes documentados, se llegó al consenso médico de que sí hay una relación directa entre el virus de Zika y la microcefalia en mujeres que estaban embarazadas al momento de contraer la enfermedad. Y bueno, el primer caso que se confirmó en México se dio en Oaxaca. En Oaxaca nació una pequeña con microcefalia. Lamentablemente esa pequeña murió al momento del parto, y al hacer el estudio clínico se determinó que esta venía contagiada con el virus de Zika, que había sido transmitida por medio de la madre. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que el Zika está relacionada directamente a
síndromes congénitos. ¿Por qué se generalizan síndromes congénitos? Porque no nada más se está asociando a la microcefalia, sino que también se está asociando a otro síndrome, que es el de Guillain. Ahorita les doy bien el nombre, se me fue ahorita en este momento, pero prácticamente está asociado a dos síndromes congénitos, ¿sí? Desde 2015 desde el 2015 que empezaron los brotes hasta diciembre de 2017, estos son los casos confirmados, los casos médicos confirmados de síndromes congénitos relacionados con el Zika. Prácticamente quien lleva la cabeza lamentablemente es Brasil, de ahí le sigue Colombia, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, México con 20 casos contra los 2.900, casi 3.000 casos de Brasil, Trinidad y Tobago, Panamá y Bolivia. Entonces, no es un hecho ficticio, es una realidad que el virus de Zika sí ocasiona síndromes congénitos a los bebés. Y bueno, haciendo un análisis también de la información proporcionada por la Secretaría de Salud, estos son los casos confirmados de Zika en nuestro país durante el año 2017. El estado o la entidad federativa con más casos de Zika fue el estado de Tamaulipas, le siguió Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Coahuila, Morelos, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Sinaloa, Hidalgo, Sonora, Guerrero, México, Baja California Sur y Querétaro. Muchas veces pensaríamos, bueno, se supone que estados como Campeche, como Quintana Roo, serían estados más propensos a este tipo de situaciones. Recordemos que estos estados en particular, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, son estados que año con año trabajan con campañas de salud muy extenuantes por parte de la autoridad. Entonces, ellos mantienen sus campañas de prevención contra vectores, situación que no pasa en otros estados. Ya cuando empezaron a ver esta manifestación, empezaron a implementar campañas de control de vectores muy fuertes que anteriormente no tenían tan presentes, porque finalmente se dieron cuenta de que sí son necesarias. Si esos estados mantuvieran campañas de prevención de vectores, como lo hacen hoy en día Quintana Roo, Yucatán y Campeche, las cifras no serían tan alarmantes. Sin embargo, también ocurre otra cosa. Por mucho tiempo se asoció que el mosquito Aedes solamente puede vivir a temperaturas y alturas temperaturas relativamente cálidas y alturas sobre el nivel del mar relativamente bajas. Es decir, que en zonas montañosas no es posible que se presente. Sin embargo, se tiene confirmado que el Aedes se puede adaptar a ciertas condiciones. Si es cierto, no puede vivir en condiciones extremas de frío ni a condiciones extremas de altura, es decir, alturas por arriba de los 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es muy difícil, pero a la altura de la Ciudad de México, ¿sí?, que estamos hablando de 2.300 metros sobre el nivel del mar, sí es posible que el mosquito Aedes pueda desarrollarse. Si eso ocurre en la Ciudad de México, imagínense que puede ocurrir en entidades como Guanajuato, Querétaro, Morelia, etcétera, Michoacán, perdón, donde la altura es menor y las temperaturas son más altas. ¿Cuáles son las entidades que han presentado mayores síndromes de congénitos por causa del Zika? Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Tabasco, Campeche y Morelos. Estas son las entidades que durante el 2017 confirmaron síndromes congénitos derivados del Zika. Y este es un análisis que hicimos aquí en Ecolab con la información de la Secretaría de Salud
sobre el comportamiento de las diferentes enfermedades que son transmitidas por los mosquitos. Tenemos identificados el Zika, el dengue no grave, el dengue grave, que era conocido como el dengue hemorrágico, y el chikungunya. Ustedes recordarán el año pasado, incluso al chikungunya se le hizo una cancioncita por parte de las campañas de prevención de la Secretaría de Salud, precisamente por los brotes que se tenían. Sin embargo, el chikungunya es una de las enfermedades que menos se presenta o que menos casos hemos tenido en el país. A diferencia de lo que es el dengue sigue siendo hoy por hoy la enfermedad que más se transmite por medio de mosquitos. Sin embargo, el Zika ha cobrado mucha fuerza y lo vemos en las barras en rojo. Las barras rojas son de casos confirmados de Zika y las barras amarillas y naranjas son casos confirmados de dengue. El chikungunya sí tuvo un brote fuerte durante el 2017, el cual ha sido controlado bastante bien brotes fuertes de chikungunya en 2016, cuyo control se logró muy bien en 2017, mas no así para dengue y Zika, que sí es cierto, el impacto disminuyó 2017 contra 2016, pero no ha sido mitigado conforme quisiéramos nosotros como población. Estos son datos desde enero de 2016 hasta febrero de 2018. Ok, entonces el virus es transmitido por medio del Aedes, de las dos subespecies de Aedes, ¿sí? Y bueno, los síntomas, aquí es donde entra la parte preocupante del Zika. Solamente una de 5 personas, o sea, de 5 personas que son infectadas por el Zika, normalmente una es la que sí tiene síntomas de la enfermedad. Las otras 4 personas jamás se enteran que tuvieron la enfermedad, ¿sí? Entonces, prácticamente el 20% de la población que es infectada por Zika, solamente el 20% tiene realmente síntomas. ¿Qué síntomas son? Conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y erupciones corporales, ¿sí? Entonces, este es el primer criterio de alerta. Muy poca gente recibe los síntomas de la enfermedad o presenta los síntomas, ¿sí? Prácticamente se ha propagado de manera global en 148 países. De esos 148, 84 países tuvieron sus brotes desde el 2015, incluidos nuestro país, ¿sí? Ahora, les decía, solamente una persona de 5 que están contagiadas presentan sintomatologías. ¿Qué pasa con las otras 4 personas que no presentan un síntoma? Están infectadas por el Zika, ¿sí? Pero no se dieron cuenta jamás. Lamentablemente, el Zika también se descubrió que es transmitida de persona a persona. Entonces, esas 4 personas que también estaban infectadas y no presentaron ningún síntoma, pueden estar infectando a otras personas. ¿Cómo las pueden infectar? Casos confirmados durante el embarazo, ya lo vimos. Si de 5 madres embarazadas que estuvieran infectadas con el virus del Zika, solamente una mamá pudo haber tenido la sintomatología y haber sido tratada. Entonces, esa mamá puede salvar todavía de que su bebé tenga un síndrome congénito, pero las otras 4 mamás no se dan cuenta de ello y corren el riesgo de transmitir el virus a su bebé, ocasionándoles alguna enfermedad congénita. Entonces, ese es el primer riesgo. También existe el riesgo de contagio por transmisión sexual. Es decir, que 5 personas contagiadas, una se va a dar cuenta y no va a contagiar a su pareja. Pero las otras 4 personas, si son activamente sexuales, se corre el riesgo de transmitir esa enfermedad a su o a sus parejas, ¿sí? Eso también es tema de preocupación. Y por último también es por transfusión sanguínea. Entonces,
Esto es lo que nos lleva a que este virus sea de mucho mayor preocupación que un dengue o un chikungunya, porque después de estar, después de infectarnos, de ser infectados por mosquitos, nosotros somos portadores y podemos estar infectando a otras personas sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Entonces, muy poca gente llega a presentar los síntomas, que son prácticamente dolores de articulaciones, cabeza, fiebre, conjuntivitis en algunas ocasiones, y lamentablemente esta enfermedad no lleva a la muerte. Por eso también mucha gente no se preocupa, a diferencia del dengue. El dengue, si fuera dengue hemorrágico, sí nos puede llevar a la muerte, pero el chikungunya no, el Zika no. Entonces muchas veces la gente le presta menos importancia al Zika porque no mata, pero sí contagia a otra persona, y eso muchas veces lo dejamos pasar por alto. Entonces, como les comentábamos, ¿cuál es el riesgo más triste? Pues que es una enfermedad que puede transmitirse a un bebé, ocasionando la microcefalia. Y también se ha detectado que se puede transmitir a otra enfermedad, puede transmitirse o derivarse en otra enfermedad congénita, que es el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome es un síndrome que ocasiona parálisis en las extremidades, y también se han tenido ya casos documentados, en menor grado, pero sí documentados y confirmados, de síndrome de Guillain-Barré en algunos países. Entonces, los estudios, los análisis de riesgos que han hecho diferentes autoridades e instituciones públicas y no públicas, estiman que durante los siguientes 2 o 3 años el Zika va a seguir presentándose, se va a seguir transmitiendo. ¿Por qué? Porque se puede ir transmitiendo de persona a persona. Entonces, esto va a permitir un desarrollo mayor de la enfermedad, por lo cual necesitamos nosotros cuidarnos y cuidar a la gente que nos visita. ¿Cómo podemos reducir el riesgo? Ok, lo primero es generando conciencia, como ahorita lo estamos haciendo. Necesitamos generar conciencia a nuestros colaboradores, a nuestros huéspedes, a nuestras familias, a toda la gente que podamos transmitir esta información, todos los riesgos que se llevan. Entonces, es bien importante saber los riesgos que existen, trabajar con nuestras comunidades, etcétera. Y bueno, seguir las medidas sencillas que toda campaña de salud promueve, que es retirar el estancamiento de agua, desde vaciar baldes vacíos de agua, evitar chatarra, evitar materiales que permitan la acumulación de agua, verificar las condiciones sanitarias y el buen estado de ductos, de drenajes, etcétera, para que haya una buena corriente de agua, que el agua no se estanque nunca. Si hay floreros o macetas que estanquen más agua de lo normal, hay que cuidar también ese estancamiento, eliminarlo, cuidar las coladeras, mantenerlas siempre limpias y despejadas, instalar mallas mosquiteras en puertas y ventanas. Eso es una muy buena barrera que reduce en un 90-95% el ingreso de mosquitos a nuestras instalaciones. Mantener el aire, los ventiladores y en ocasiones hasta el aire acondicionado encendido, sobre todo cuando es temporada de calor, porque esa corriente de aire evita también que los mosquitos ingresen a áreas frescas, ¿sí? Y bueno, platicar con nuestro personal para que ellos también verifiquen todas estas condiciones y siempre proveamos de instalaciones seguras que reduzcan el desarrollo de mosquitos. Y desde luego está el asociarse con un profesional en el manejo de plagas que conozca todas estas vertientes, desde identificar los sitios de desarrollo hasta controlar la presencia del mosquito en las instalaciones. Que en el caso de una buena empresa de manejo integrado de plagas, tiene que fortalecer sus esfuerzos en inspeccionar. Típicamente el control de mosquitos se enfoca mucho en el control de adultos con las termonebulizaciones,
pero ese es un control meramente correctivo. Finalmente es una aspirina para una migraña o para un tumor en la cabeza. O sea, realmente el mosquito se ataca desde el sitio de desarrollo. Entonces, para eso es importante inspeccionar las instalaciones para identificar las fuentes de desarrollo, y ya que se tienen identificadas todas las fuentes de desarrollo del mosquito, entonces se trabaja en la prevención. La prevención es el control de mosquitos desde su desarrollo, desde la etapa de huevo, larva y pupa. Desde ahí se comienza a trabajar en el control de mosquitos. Un control que solo se basa en la nebulización, como son las campañas de salud, es un programa correctivo. Necesitamos ir más allá. Lo que se hace normalmente de nebulizaciones es solamente correctivo. Necesitamos un programa mucho más profesional, más completo, que reduzca la población de mosquitos de manera real. Y finalmente viene la protección, no nada más con nebulizaciones, sino con tratamientos, mucho más preventivos, donde ataquemos también los sitios de reposo de los mosquitos adultos. Estos protocolos de servicio de ECOLAB, este programa de manejo integrado de mosquitos en ECOLAB, los probamos en campo en clientes reales. Uno de estos fue en un hotel resort en México, en el Caribe, donde logramos reducir en 6 semanas, esto es en un mes y medio, redujimos la presencia de mosquitos en un 80%, ¿sí? Las quejas que se tenían tanto de huéspedes como de parte del personal del hotel se redujo en un 90% desde que implementamos el programa contra mosquitos en este resort en Cancún. Y en Brasil se hizo lo mismo en un complejo turístico donde se tenían, además de hotel, condominios, y en 5 semanas se redujo el 75% de la actividad de mosquitos en esta región, en este condominio y zona hotelera. Entonces, el programa trabajado de manera preventiva es mucho mejor que estar nebulizando todos los días productos que son tóxicos, que son contaminantes. Es mucho mejor porque sí se ve un cambio palpable y una mejora palpable en las instalaciones de los clientes que así lo han contratado. Y bueno, prácticamente ya para finalizar esta charla y dar espacio a las preguntas, recuerden, los invitamos a recordar que hay materiales y recursos adicionales que ustedes pueden consultar en diferentes páginas de internet. En la propia Secretaría de Salud tiene folletos disponibles para que la población tenga acceso a ellos, donde se dictan las medidas preventivas para el control de mosquitos, pero también hay organizaciones como el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la misma Organización Mundial de la Salud, y ECOLAB. ECOLAB también pone a su disposición materiales que les ayuda a prevenir el tema de mosquitos. Entonces, ustedes ven los links de las páginas de internet donde ustedes pueden consultar estos materiales. Y bueno, ahora sí damos pie a la sesión de preguntas para que cualquiera de los participantes que nos acompañan nos puedan ayudar al respecto. Estamos buscando por aquí preguntas. Ok, aquí hay una pregunta que nos hacen. Nos preguntan si el virus del Zika es curable, tiene cura. Sí, como muchos virus, hay tratamientos que están enfocados en eliminar la presencia del virus en la sangre o en el cuerpo.
existen antivirales que se han desarrollado. No existe, eso sí, no existe hoy por hoy una vacuna, porque al igual que muchos virus, existen diferentes cepas, que eso hace diferente la configuración genética del virus y no puede ser combatido por medio de una vacuna. Entonces, prácticamente la cura de la enfermedad es mediante ya tratamientos sintomatológicos y antivirales que se le aplica a la persona que se detectó el virus. Entonces, sí se puede curar, afortunadamente para la gente que no está tal vez embarazada, el riesgo sea menor. Quien debe tener un cuidado mucho mayor en el tratamiento y un seguimiento muy continuo es la madre. De hecho, cuando se confirma un caso de Zika en una madre que está en periodo de gestación, sí se le mantienen estudios de seguimiento para asegurar que el virus no sea transferido al bebé y no vaya a ocasionar algún riesgo congénito. Ok, nos preguntan también sobre las diferencias de un programa de nebulización que les platicaba yo, qué tan eficiente es la nebulización. Las nebulizaciones de mosquitos que normalmente se hacen por medio de una nebulización térmica, sí son funcionales, pero reiteramos, solamente atacan y eliminan a los mosquitos adultos. Pero todos los huevecillos, larvas y pupas que ya se encuentran en desarrollo en cuerpos estancados de agua, esos no son jamás atacados por el insecticida que es aplicado por nebulización. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos mosquitos que están en periodo de desarrollo, el día de mañana o de una semana y media, van a volver a dar origen a más mosquitos. Entonces, esto implica, y obviamente los mosquitos colocan huevecillos todos los días, por lo cual todos los días puede haber brote de nuevos mosquitos. Por eso muchos servicios de control de plagas se enfocan en nebulizar todos los días, porque tienen que ir a matar los adultos que nacieron todos los días. Y eso no sirve en lo absoluto para prevenir. Aparte de que debo tener al controlador de plagas todos los días nebulizando mis instalaciones, lo cual representa aplicación diaria de productos plaguicidas, la generación de gases tóxicos, porque la termonebulización es un motor de combustión interna, y el ruido que esta genera. Entonces prácticamente es vivir con la molestia diaria de recibir este tipo de tratamientos, cuando se pueden hacer tratamientos más profundos, más focalizados en sitios donde se desarrolla el mosquito. Esto que permite reducir la población de mosquitos desde su origen y por ende tener menos casos de mosquitos en las instalaciones. Y además también integramos algo relativamente novedoso, que es trampas de captura de mosquitos. Finalmente también necesitamos que el sitio donde es más sensible la presencia de personas y donde es más fácil la atracción de mosquitos, también se tienen trampas para capturar mosquitos que van enfocados al mosquito hembra. Normalmente los mosquitos que quedan capturados en nuestras trampas son mosquitos hembra. ¿Por qué? Porque el mosquito hembra es el que se alimenta de la sangre. Entonces, nuestro programa es muy robusto, muy completo, y se enfoca más en prevenir que solamente en combatir la población adulta. Tengo dos preguntas. Una pregunta que nos hace Elizabeth Contreras. Solamente que no puedo visualizar la pregunta. No sé si nos la pudiera reenviar o hacer, no sé si tengan micrófono abierto, pero si hay algunas preguntas que no puedo aquí visualizar.
No sé si nos pueden compartir nuevamente en el chat. Edgar Álvarez también nos está preguntando. Lucy, no sé si nos puedes ayudar con las preguntas. Ahí tenemos como 5 preguntas atoradas ahí en el chat, creo. Tiene que escribir en el chat la pregunta. El cliente tiene que escribir en el chat la pregunta y enviar para todos. Ok. Miren, en el panel en el menú de Webex, hay un icono, en la parte superior debe haber un icono que es como un cuadrito de texto, un cuadrito de diálogo, que dice chat. Den clic por favor en chat, y después va a haber otra opción que dice send to o enviar a, y deben seleccionar la opción de todos para todos los participantes, o también en inglés dice all attendees. Entonces, si nos pueden dar ahí la pregunta, con todo gusto les contestaremos. Nos hacen también por acá otra pregunta de si el mosquito se desarrolla durante todo el año o solamente una parte del año. De acuerdo a las gráficas que les mostramos con anterioridad, prácticamente los mosquitos se comienzan a manifestar desde el mes de marzo o abril hasta noviembre. Es decir, en términos más fáciles y prácticos, solamente durante el invierno es cuando decae la presencia de mosquitos, o sea, 3 meses prácticamente, de diciembre, enero y febrero. De marzo hasta noviembre la actividad de mosquitas es alta, y el pico de mayor actividad es durante la temporada de lluvias y huracanes, es decir, a partir de julio hasta noviembre u octubre es la temporada de mayor presencia y desarrollo de mosquitos. Benja, hay una última pregunta de Edgardo Álvarez de la Pesa. Pregunta: ¿qué estrategia propone Ecolab para combatir a los mosquitos y cuál es su costo? ¿Es por metro cuadrado o cómo se cobra? Hay un producto ecológico que se llama Spinosade. ¿Realmente funciona contra los mosquitos? Está ahí la pregunta. Ok, muchas gracias. Sí, la estrategia del programa contra mosquitos de Ecolab radica en identificar primero los sitios donde se desarrolla el mosquito, donde van a estar colocados los huevos y las larvas, y donde se emergen los adultos. Es tratar esos cuerpos de agua con productos amigables con el medio ambiente. Normalmente las campañas de salud del gobierno, ustedes han escuchado mucho el término de abate, que era la marca comercial de un producto basado en el TMFOS. Ecolab no basa sus tratamientos en productos tóxicos como es el TMFOS. Utilizamos productos orgánicos, una bacteria. No es el Spinosad. El Spinosad es una bacteria desarrollada más que nada para plagas de productos almacenados. Nosotros usamos otra bacteria que es el Bacillus thuringiensis, que está enfocado en controlar directamente a la larva del mosquito. Infecta a la larva del mosquito y no causa daño a flora ni fauna que no sean plaga objetivo. Solamente ataca larva del mosquito. Entonces, en eso nosotros concentramos nuestros esfuerzos en controlar el desarrollo de larvas para que no emerjan adultos, y atacar también sitios de reposo de mosquitos adultos en sitios que normalmente no son de confluencia para el huésped. Entonces, esto hace que sean tratamientos muy discretos, muy seguros y muy efectivos para controlar el mosquito adulto sin necesidad de estar nebulizando de manera abierta en las instalaciones del cliente.
¿Cuál es el costo? Eso depende del levantamiento. Ecolab no es una empresa que acostumbra a cotizar por metro cuadrado. Realmente se hace un análisis de riesgos real en sitio y en base a ese análisis de riesgos se determinan las características del programa que se implementaría dentro de las instalaciones de cada cliente. Cada cliente tiene condiciones muy distintas, condiciones muy distintas entre un resort, contra una planta procesadora de alimentos o un hotel de ciudad, por lo cual sí varía mucho el precio dependiendo de las condiciones de riesgo que presente cada cliente. Okay. Lucía, ¿habrá alguna otra pregunta o algún otro punto a tratar? Hay una última pregunta acá, pero estamos con el tiempo, ¿no? Que se cierra. Entonces, creo que todos van a recibir ahí un link del webinario y con sugerencias y se puede enviar las preguntas que contestamos, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, tú puedes terminar la sesión. Ok, gracias, Lucía. Bueno, pues lamentamos no poder contestar todas las preguntas porque sí hay algunas preguntas que no aparecieron dentro del chat, pero por favor háganoslas llegar al correo de Lucinara, por favor. Yo creo que igual, bueno, tenemos la lista de asistencia, igual les haremos llegar un correo donde nos puedan ustedes hacer estas preguntas y con todo gusto las resolveremos. Les agradecemos de antemano el tiempo que nos brindaron para atender esta charla y esperamos en verdad que sea de mucha utilidad para ustedes y sobre todo que les permita a ustedes externar la preocupación que se debe tener para el control de mosquitos y también para atender de manera oportuna un virus que está siendo tema de preocupación de salud pública, que es el Zika. Nuevamente muchas gracias y que tengan un excelente día.